Bueno, aquí estamos nuevamente, esperando que se vayan conectando, ustedes también, y que se introduzca Gustavo. Me dice que está esperando, pero no logro verlo todavía. Eh, el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a presentar hoy, está relacionado con una, una temática vinculada al mundo del planeta sustentable. Y este tema, que está vinculado con la ecología, con lo verde, con las ODS, con el planeta sustentable. Aquí está Gustavo. Eh, Novedad. Ahora sí, Gustavo, ahora ahora sí. sí. Sí, no Tenía podía un problema. introducir. Sí. ¿Cómo estaba, profesora? Bueno, esto suele, esto suele pasar. Así Eh, es. estaba introduciendo la temática, Gustavo, que Ya, tiene que ver con todo esto de la sustentabilidad, las ODS, todo un discurso, ¿no? Del planeta verde. Así que las claro. industrias eh, que tú nos vas a presentar hoy tienen que ver con esto. Así Así que es, así bueno, es. vamos a Come- esperar que hay unas personas que, bueno, estaban y ya no están, vamos a esperar que entren y Hola bueno, María, Teresa. ujú. Yo estaba comentándoles a todos los demás que estaban que a partir del mes de julio vamos a Sí. comenzar las presentaciones dos veces a la semana. Van a ser los martes y los jueves. Esto nos implica muchísimo más trabajo, pero estamos muy contentos porque de otro modo era demasiado tiempo dejar a las personas una semana y nos pasaba demasiado tiempo. Así que decidimos hacerla dos veces a la semana. Así que Qué bueno, bueno, tenemos los martes a la una y tenemos los jueves a la una. Así que qué a partir bueno. de la próxima semana seguiremos así. Ya les pasamos el cartel donde están todas las invitaciones y bueno, esperemos que se vayan incorporando y bueno, va a ser un placer hablar de todas estas temáticas vinculadas con el tema de la historia. Bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a introducir ya a Gustavo. Gustavo es un joven venezolano, eh, egresado de una universidad venezolana, en un ámbito venezolano, con estudios en relaciones internacionales. Y el tema de investigación que Gustavo ha desarrollado forma parte de una tesis de máster que hizo en la Universidad de Concepción. Entonces, bueno, esta presentación a mí me resulta muy grata porque yo conocí a Gustavo cuando era estudiante en la Universidad Católica Andrés Bello y bueno, han pasado unos cuantos años y bueno, ya está en otro sitio, en otra parte, con otras aspiraciones, otros proyectos y bueno, hacia adelante, ¿no? Así que yo defino a Gustavo como un joven emprendedor. Así lo veo, un joven Ah, emprendedor. gracias, Entonces, gracias. bueno, sin nada más que decir, yo pues voy a introducir ya a Gustavo con las preguntas que más o menos tengo yo organizadas para llevar la temática. Y bueno, la audiencia es tuya, Gustavo. En primer lugar, pues, vamos a empezar por el principio. Tú recién acabas de terminar en la Universidad de Concepción tu máster en políticas Así es, públicas y gobierno. así Y es. el trabajo final que tú presentaste lo titulaste Estudio exploratorio de las industrias creativas en la comuna de Chillán. Uh-huh. Ahora, para empezar, yo quiero que tú nos hables qué es eso de las industrias creativas, de qué estamos hablando, y Sí. bueno, qué es Chillán, que nos cuentes un poco de esa organización de la ciudad donde tú estás, y bueno, cómo ese tema que tú iniciaste se refleja en el Chile imaginado, ¿no? En el Chile moderno al cual está apostando esto de las industrias creativas. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias, profesora, por la invitación principalmente y conversarles un poco de que las industrias creativas no es un término nuevo, que pareciera que sí.
Realmente tiene una evolución histórica a partir de la segunda mitad del siglo XX, con los teóricos de la Escuela de Frankfurt, donde alegaban que las industrias culturales por sí mismas tenían ciertas características negativas, porque la televisión, sobre todo las revistas, los diarios, buscaban era estandarizar la demanda, ¿no? Era como una especie de sometimiento hacia la población a través de la cultura. Pero ese término fue evolucionando, pasó por varias manos, entre ellas las Naciones Unidas, a la cual la dimensiona de manera positiva, porque entiende que puede mejorar los modelos económicos de las sociedades, sobre todo porque puede ser una matriz productiva, ¿no? Distinta. Y en realidad las industrias creativas entonces son ciclos de producción, distribución de bienes y servicios que utilizan la creatividad y el capital intelectual como insumos básicos, ¿no? Constituyen un conjunto de actividades basadas en el arte, pero no limitadas, ¿no? Que generan potencialmente ingresos. En sí tienen que ser actividades creativas, pero que generen valor económico. Pero están en una encrucijada entre el sector artesanal, el sector de servicio, el sector industrial, pero lo más novedoso es que constituyen un nuevo sector dinámico en la economía mundial. En cierta no hay una definición única, cada país le da una definición. Colombia, por ejemplo, le ha dado la definición de economía naranja, para distinguirle un poco de la economía verde que habla sobre el medio ambiente, este color naranja por el tema de la creatividad. Y bajo este paraguas de conceptos se encuentran todas las actividades que se relacionan con las artes visuales, la música, la artesanía, las artes escénicas, ¿cierto? Incluso la publicidad podría ser, la televisión, y hasta llegar a los nuevos medios, esta nueva digitalización, estos nuevos emprendimientos con carácter tecnológicos. Todo eso engloba las industrias creativas. Chillán es una capital regional de Chile, y el cual tiene un gran componente cultural. Ha sido cuna de distintos artistas y con renombre mundial, pero lo más importante es que tiene una gran tradición artesanal. Por ejemplo, es muy reconocido las artesanas de Quinchamalí, que desde los tiempos coloniales han mantenido utilizando las mismas técnicas para reproducir un objeto artesanal funcional. Entonces, incluso está reconocido por la UNESCO como como tesoro humano vivo. Y eso definitivamente la distingue de todo el país. Eliane, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo se refleja Chile en las industrias creativas? Chile tiene una gran, ¿cómo lo digo? Tiene un esquema público, ¿no? Una gobernanza pública a favor del rescate de estas industrias, a través de instrumentos de promoción y financiamiento. Entonces es muy interesante cómo desde Chile se está generando, ¿no? un polo atractivo para estas industrias. Ajá. Y eso es lo interesante de la investigación, ¿no? Cómo un Estado promueve estas industrias, porque entiende al menos tres dimensiones o tres tipos de impacto. Primero, el impacto económico, porque mejora la empleabilidad del individuo. A nivel social también, el artista por sí tiene una necesidad humana de transmitir, y qué bueno que se le pueda promocionar su trabajo para que esa transmisión cultural, esa transmisión de rescate a favor de la cultura y del patrimonio lo podamos nosotros consumir como sociedad. Y por último, a nivel cultural, y no menos importante, que las industrias creativas incluso pueden mejorar las sociedades económicamente más deprimidas, ¿no? Porque les agrega un valor cultural genial para el turismo, por ejemplo. Claro. Y hay muchos casos exitosos en Colombia, por ejemplo, en el barrio de Medellín, en Barcelona, donde han apostado por conectar.
Ahí estoy otra vez. Hubo una pequeña caída de conexión. Gustavo, tú hiciste esto en políticas públicas, lo cual nos Sí. habla de un diálogo que existe, Sí. entre la gobernanza, la ciudadanía, los académicos. Eso es algo que es hacia donde se espera que debería de funcionar el diálogo en términos nacionales. Yo creo que hace una diferencia, ¿no? De una modernidad, en el caso de Chile, de lo que tú estás haciendo y donde te has concentrado. Es decir, lo celebro, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, ese diálogo Claro. que permite el avance en esos términos. Así es, así es, así es, así es. Mira, Gustavo, ¿cómo llegaste tú a Chile? ¿Cómo llegaste a Concepción? ¿Cómo llegaste a las industrias creativas? Es decir, ¿cómo ha sido tu camino y experiencia de emigrante en ese país? Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, bueno, yo creo que como todo migrante, pues cada migrante tiene un proceso o lleva un proceso distinto, ¿no? Primero partamos por allí. Yo salí del país en el año 2015 eh, con una intención clara de insertarme en el mundo académico. Ya, a mí siempre me ha gustado, digamos, lo que hay detrás de los conocimientos y la intelectualidad. Y bueno, un paso que quería darse adelante era poder insertarme en una universidad en Chile. Entendiendo que para mí la administración pública es importante, es un proceso que nosotros como los estudiosos de las ciencias sociales, ciencias políticas en particular, es un fenómeno interesante estudiar. Y el magíster, pues, me resultaba pues, interesante, ¿no? Pero no llegué estudiando, en realidad. No fue lo primero que hice. Como todo migrante, pues, primero comencé por un trabajo no calificado, ya después unos trabajos un poco más administrativos, ¿no? Y luego llegué a la universidad. Pero fue un proceso difícil en realidad. Fue separarme de mi familia por un buen tiempo, luego resetearte y comenzar desde cero, porque el tema es que los servicios, el arriendo, los gastos fijos que uno tiene en el país no esperan por tus metas. Tienes que comenzar Exacto. a pagar. Tienes que Hay que comenzar a resolver. tienes que comenzar a ser sostenible de alguna manera para puedas llegar a la meta. Pero sí, en realidad, como le digo, fue un proceso lento, paulatino y lleno de muchísimo aprendizaje, que es lo más importante. Yo creo que yo recomiendo a todo el mundo una experiencia internacional, como migrante o como estudiante o como trabajador, pero definitivamente te nutre, ¿no? Integralmente. Ya lo creo, ya lo creo. ¿Y cómo llegaste a las industrias creativas, al tema de las industrias creativas? A mí me generaba muchísimo, bueno, tengo dos intereses en particular. Primero, es que las industrias creativas pueden ser una estrategia de internacionalización para una región. Digamos, mi formación matriz en las relaciones internacionales y considero que podría ser una estrategia fundamental para América Latina, la promoción de su propia industria creativa y su capital creativo, ¿no? Pero además me interesaba ver o analizar un esquema de gobernanza pública muy innovador que había en el país, que se llama Plan de Fomento a la Economía Creativa, y surge de manera integrada como un modelo de gestión para solucionar distintos requerimientos de estas industrias. Pero eso estaba en la teoría, ¿no? Ahora a mí me gustaba entenderlo más de manera práctica, ¿no? Y por eso fue que me decidí por las industrias creativas, además de que la región de Ñuble actualmente es decir, hubo un proceso de división político-administrativo entre la región de Biobío y ahora la nueva región de Ñuble, y allí se estaba conformando absolutamente todo, era como una región, es una región nueva, y había muchísimos servicios públicos que tenían que integrarse para satisfacer evidentemente las enormes necesidades y desafíos que implica una región. Y Ñuble, característicamente, tiene un gran tejido cultural
que evidentemente ya tiene ese reconocimiento, ya lo que hay es que proponer unas estrategias para la internacionalización a través de las industrias creativas. Por eso fue que tomé el tema. Además que me parece algo bastante novedoso, ¿no? Claro. Ahora, bueno, yo veo que tú te has apropiado de Chile desde esa perspectiva, ¿no? De las industrias creativas. Pero Sí. claro, no siempre fue así. No siempre fue así. Tú eres un emprendedor y así yo te entiendo. Ahora, Gustavo, ¿cómo fue ese inicio? Yo sé que tú empezaste en un emprendimiento de comida y en tu vida habías hecho una arepa, pero Sí. vendiste arepa. Cuéntanos Sí, de sí. eso. Bueno, claro, entre los trabajos no calificados, entre trabajo administrativo, entre la universidad, igual uno siempre es muy, muy ingenioso, es decir, uno siempre quiere promover su cultura también afuera. Y bueno, como todo venezolano, quiere siempre demostrar lo valioso que es Venezuela, al menos con la comida. Y en ese momento, en el 2016, la ciudad de Concepción realmente tenía muy poca oferta gastronómica en materia de gastronomía venezolana, tenía muy poca oferta. Y nosotros quisimos pues inyectarle una nueva propuesta gastronómica a través de lo que nosotros sabemos hacer, que es la comida venezolana. Y allí pues estuvimos por un buen rato, fue realmente un emprendimiento familiar, estaban unos primos, estaba mi persona, y realmente fue una experiencia también que nos ayudó muchísimo, ¿no? Y sobre todo ahora a adentrarnos en el mundo de los negocios de las empresas. Fue una experiencia bastante interesante. Allí, bueno, fuimos un punto de encuentro para muchísimos venezolanos, que vale la pena decir que no habíamos tanto, ¿ah? En el 2016 éramos muy pocos. Yo creo que a partir del 2017-2018 la migración venezolana hacia esta ciudad fue creciendo, pero bruscamente. Y ya no era, y ya era muy común conseguirse a venezolanos en esta ciudad. Recordemos que esta ciudad no es la capital de Chile, queda a 8 horas, 7 horas de Chile, o sea, está casi al extremo sur, ¿no?, del continente, y no era una ciudad ideal para emigrar para los venezolanos, sobre todo por el tema del frío, hay mucho frío, sí. Pero sí, la verdad que la experiencia sobre la gastronomía es una experiencia más que me ha dejado esta migración. Claro, porque en el caso de la ciudad de Santiago, hasta donde tengo noticias, el tema gastronómico de la comida venezolana ha crecido muchísimo más porque es donde se concentran la mayoría de los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay? Bueno, no sé, ¿qué población hay ahí en Chile? ¿Se ha ido poblando con venezolanos? ¿Cómo está eso allí? Mira, la verdad desconozco cuántos venezolanos hay, yo perdí la cuenta de eso hace buen rato, pero sí entiendo que el año 2018-2019, al menos las visas por trabajo aumentaron considerablemente. Pero, a ver, en Chile se concentra la mitad de la población del país. Y definitivamente esa es la ciudad ideal para los migrantes, por las grandes oportunidades económicas que existen en aquella ciudad. Ujú. Pero ya no es así, ya podemos conseguir a venezolanos en cualquier territorio chileno, sea el más austral o sea el más al norte de Chile, ya hay una cantidad de venezolanos importante en todo Chile. Mm. ¿Qué tiene la ciudad de Y Concepción, Gustavo? Ajá. lo más importante es que cuando llegué, conseguir la materia prima era muy escaso conseguir un paquete de harina de maíz, ¿no? Para arepas. Eso es muy interesante. Ajá. Claro, era Harina muy pan, difícil. no había harina pan. No sabía. Y ya ahora es común conseguirlo en cualquier establecimiento de comida, ¿no? De cualquier supermercado. Y en cualquier tamaño de establecimiento de comida, porque lo podemos encontrar incluso en las pequeñas bodegas, ya hay harina pan. Entonces, eso habla un poco sobre la demanda y el consumo de Venezuela, de la población venezolana, ¿no? Claro, claro. ¿Y Concepción qué produce? ¿Qué hay allí en la ciudad de Concepción? Bueno, la ciudad de Concepción es la ciudad industrial de Chile, ¿no? Ajá. Lo que se concentra mayoritariamente son puras industrias y además el puerto de Talcahuano es una de sus principales fuentes de ingresos. La industria
y el puerto, pero además tiene también la industria de la madera, que también es muy potente, la industria de la celulosa. Es allí donde se concentran básicamente las principales fuentes de ingresos y aparte del sector servicios. Ajá, ok. Lo cual genera mucho empleo. Sí, sí genera empleo, claro, claro, pero no como en Santiago, porque quizás aquí está el trabajo operativo, ¿no? El trabajo administrativo, el trabajo se encuentra en Santiago. Mayormente las sedes principales se concentran en Santiago y aquí pues simplemente quedan el sector técnico. Bien. Bueno, Gustavo, si yo te ofreciera en este momento, si yo te ofreciera recursos para crear una fundación para emprendedores, ¿qué me recomendarías tú? ¿Y cómo ayudarías a los venezolanos que están en Chile? Un poco para soñar. ¿Tú qué harías? Yo creo que el venezolano es muy creativo, Dora. Yo creo que nosotros somos muy ingeniosos. A nivel latinoamericano siempre andamos creando cosas, pero no nos han enseñado a innovar, por ejemplo. No nos enseñan en las escuelas cómo saber innovar o cómo aprender a innovar. Yo creo que eso es una tarea pendiente que nosotros tenemos como latinoamericanos y que sería interesante una fundación que justamente ayudara a promover el emprendimiento con una mirada más hacia la innovación, hacia la tecnología. Eso sería una fundación súper genial, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería una fundación, yo creo que sería una fundación una fundación de apoyo en la formación no solamente de la idea, ¿no? De la generación de ideas, sino un apoyo transversal, desde el surgimiento de ideas hasta cómo tú llevas esa idea al final, hacia la etapa de comercialización y o difusión. Y eso es un trabajo que sería interesante hacer definitivamente. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que para allá hay que enfilarse, porque si hablamos de unas numeraciones de venezolanos que andan por el mundo, que siendo moderados pueden ser de unos 4 millones, yo creo que habrá muchos, así como yo lo he pensado, lo piensas tú, muchas personas que tienen que abocarse a resolver problemas de acuerdo a las capacidades que tienen. Yo, por ejemplo, en este espacio que te he invitado a ti, porque eres valioso en este ámbito del emprendimiento y de la formación profesional y académica, lo cual me parece que es una trilogía muy interesante. Yo creo que tenemos que abocarnos a ese tipo de iniciativas. Es decir, yo pensaba cuando te daba la varita mágica, ¿qué harías tú? Es decir, ¿cómo incluirías tú o cómo buscarías resolver un problema de una movilidad por las distintas razones que sean, de una cantidad de venezolanos que anda por el mundo? Porque no solamente Chile, que ha recibido por parte de las políticas facilidades para que muchos se puedan trasladar, pero ha habido problemas en otros países. Entonces, claro, es un problema de política internacional. Yo lo veo de política internacional, pero lo que yo me pregunto, ¿cómo nos abocamos a resolverlo? Es decir, tú que te estás formando allá, ¿tú cómo te abocarías a resolver ese problema? Y el que pueda estar en otros países, ¿cómo se aboca a resolver ese problema? Yo creo que esas son las preguntas que nos podríamos hacer en relación a esto. Sí, yo creo que Es esta un problema de fundación... política pública también. Claro, evidentemente. Yo creo que esta fundación estaría detrás de conseguir o potenciar, ¿no? Emprendimientos, por ejemplo, de migrantes en etapas de desarrollo temprano, por ejemplo, ¿no? En etapas o en las fases iniciales, ¿no? Uh-huh. De manera que durante el transcurso del apoyo que podamos brindar como fundación, exista una etapa formativa, una etapa de desarrollo y una etapa final que es hasta el acompañamiento en donde ellos puedan vender y tener estrategias de mercado claras. Sí, eso sería interesante desde el punto de vista de cómo apoyamos a los migrantes que tienen una idea de negocio, pero por X y circunstancias y que no se pueden abocar al 100% de ellos porque, como lo digo, tienen dinámicas distintas, tienen que ser sostenibles y tienen que trabajar en cualquier cosa, pero tienen que trabajar de manera urgente, ¿no? Claro. Yo O me sea, pregunto, Gustavo,
Yo me pregunto si el gobierno chileno cuenta con estadísticas de esta movilidad de migrantes internacionales, venezolanos. ¿Tú tienes alguna información al respecto? O, Claro, el gobierno tiene, en Venezuela, en Chile sí ya se han fundado distintas fundaciones de apoyo al migrante y además tiene un centro público, una institucionalidad pública que se enfoca en la resolución de los procesos y estatus migratorios de distintos migrantes, ¿no? Como es el Departamento de ujú, Extranjería. Ellos hacen. creo que vamos a